Buenas noches, licenciado. En este video vamos a ver la adición y sustracción de vectores por métodos gráficos. Existen varios procedimientos para la suma o resta de vectores de forma gráfica, entre los cuales tenemos el método del triángulo, que consiste en trazar este vector con la misma dirección, sentido y módulo, y luego este vector B tenemos que colocar en la cabeza del primer vector en sí el origen de este vector B con la cabeza del vector A. Luego, para la resultante tenemos que trazar un vector del origen del primer vector, que es el A, con la cabeza del segundo vector, que es el B. Entonces, este vendría a ser nuestra resultante. Ahora, el método del paralelogramo. Nos dicen sumar dos vectores, el vector A de 4 unidades, el vector B de 2 unidades. Entonces, aquí colocamos origen con origen y nos dice que ambos vectores forman un ángulo de 60 grados. Posteriormente, trazamos este vector A paralelo a este vector A, trazamos a este mismo vector paralelo, el mismo vector A. Y el vector B también lo trazamos paralelamente. Y luego para el vector resultante, trazamos del origen de ambos vectores con la cabeza del vector A y este vector B. Trazamos este vector y medimos con la regla cuántos centímetros mide. En este caso mide 5.3 centímetros. Eso vendría a ser la resultante. Y para saber el ángulo con la horizontal, agarramos un transportador y medimos el ángulo. En este caso mide 41 grados. Ahora tenemos el método del polígono. El método del polígono se utiliza para más de dos vectores. El método del paralelogramo y el método del triángulo solo eran para dos vectores. En cambio, el método del polígono es para dos o más vectores. Entonces vamos a sumar estos cuatro vectores de la siguiente forma. Agarramos primero el vector F4 de esta posición. Luego el vector es el mismo proceder del método del triángulo. La cabeza del primer vector unimos con el origen del segundo vector. Luego vendría el origen del tercer vector con la cabeza de este vector F2, como se puede ver aquí. Vean la cabeza de este primer vector con el origen de este segundo vector, que viene a ser F2, y el F1, el origen con la cabeza del F2, y el F3 con la cabeza del vector F1. Entonces aquí trasladamos estos vectores sin alterar el sentido ni la dirección del módulo, se mantiene. Y para saber las resultantes de estos cuatro vectores, trazamos un vector del origen del vector F4, del primer vector que hemos trazado, con la cabeza del último vector que se trazó. Entonces, esta vendría a ser la resultante. Aquí vamos a poder observar, aquí está. El origen con la cabeza del último vector que trazamos. Esta vendría a ser la resultante. Y esta resultante mide 12.5 centímetros y el ángulo también se puede sacar con el transportador y 37 grados con el transportador. Bueno, esos serían los tres métodos gráficos. Bueno, gracias.